O1 es la nueva apuesta de OpenAI, un modelo que dicen que es capaz de razonar y que resuelve algunos problemas mejor que estudiantes de doctorado. Pese a su nombre, OpenAI no ha dado prácticamente ningún detalle de cómo se ha entrenado O1. Por eso hoy, en la tertulia, vamos a indagar cuál puede ser la receta para cocinar un O1. La tertulia de la inteligencia artificial. Ya falta menos para la singularidad. Bienvenidos, bienvenidas a la tertulia de la inteligencia artificial. Hoy está con nosotros Carlos Larriu. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Guille? Buenas tardes a todo el mundo. Íñigo Alcoz. Hola, muy buenas. Víctor Goñi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Paco Zamora. Hola, encantado de estar otra vez por aquí. Y este que os habla, Guillermo Barbadillo. Hoy os traigo un tema que he estado mirando un poquito este verano y un poco la motivación ha sido tratar de entender cuáles son las limitaciones que tienen los modelos de lenguaje, que al final pues llevamos ya con ChatGPT pues casi igual ya 2 años. Sí, casi 2 años. Ahora yo creo que fue en octubre, noviembre del 22 creo que salió. Para mí ha estado toda la vida ahí. Sí. Y tengo la impresión de que todavía no los entendemos del todo y pues eso, hay como una corriente que piensa que simplemente lo que hace falta es escalar, vamos a hacer los modelos más grandes, con más datos y con eso llegamos a la inteligencia artificial general, y otra que piensa que no, que los enfoques que estamos utilizando a día de hoy están limitados y que hacen falta pues nuevos paradigmas o nuevos enfoques para poder seguir avanzando, ¿vale? Entonces, un poquito he estado más mirando en esta última dirección y pues he visto un vídeo que os recomiendo ver a todos en el canal de Machine Learning Street Podcast, que se titula Do You Think That ChatGPT Can Reason? Y en él entrevistan al profesor Subarao Kambhampati. Lo has hecho muy bien, ¿eh? Madre mía. Yo cuando he visto el nombre he sufrido por ti. Estaba preparado. Yo hasta esta entrevista no lo conocía. Es un hombre pues, bastante mayor, es un anciano honorable. No sé si tú, Paco, te si eres de la edad, ¿no? Sí. No, es que estaba viendo que ibas a ir por ahí y he dicho, por favor. Tiene unos cuantos años más que Paco. Sí. A este, en lugar de canas, parece que ya ha perdido un poco más, ¿eh? Sí. Pero no, la verdad que no lo he escuchado nunca. Y no lo conocía, pero la verdad es que todo lo que habla en el vídeo me ha parecido de un sentido común y de tener un conocimiento muy profundo y me ha gustado mucho. Entonces, he apuntado algunos puntos clave que quería comentar a vosotros, ¿vale? Entonces, nada más empezar, una cosa que yo no me había parado a pensar es la siguiente. Que si nosotros hacemos una pregunta a alguien que requiere razonamiento y nos dan una respuesta, no tenemos una manera de saber si la persona o el agente que nos ha respondido ha razonado para llegar a la respuesta o simplemente la había memorizado y me la ha soltado como un lorito. Entonces, pone un ejemplo de que pues en los inicios de Microsoft, cuando hacían entrevistas, solían preguntar por qué las tapas de la alcantarilla suelen ser redondas. No sé si alguno de vosotros se sabe la respuesta o se atreve a aventurarla por qué. Yo no tengo ni idea, la verdad. Y a veces es mejor quedarse callado y parecer tonto que hablar y demostrarlo. La respuesta es muy simple. El círculo, la circunferencia, es la única forma que si tú pones mal la alcantarilla no se te va a caer para abajo. Si tú tuvieras una cuadrada y la pones en la diagonal, se te puede caer hacia abajo la alcantarilla. En cambio, el redondo, aunque seas muy torpe, como el agujero es más pequeño que el diámetro de la tapa, nunca se te va a caer, ¿vale? Entonces, una vez te lo dicen, vale, es facilísimo, te lo aprendes. Entonces, claro, cuando empezaron a hacer esa pregunta, servía para distinguir, bueno, podía servirte para encontrar personas que razonan y pueden resolver problemas nuevos.
Pero a día de hoy, pues si tú vas a hacer una entrevista a Microsoft, pues te vas a Google y pones preguntas típicas entrevista a Microsoft. ¡Hala, la alcantarilla! ¿Vale? Ya me la sé. Entonces, este es un problema que existe para los modelos de lenguaje a día de hoy. Nosotros le podemos preguntar a ChatGPT preguntas que requieren razonamiento. ChatGPT nos puede dar una respuesta aparentemente buena, pero es posible que solo ha memorizado esa pregunta y no ha razonado nada para respondernos, ¿vale? Entonces, un pollón, ya se la sabía. Sí. Entonces, para mí, este comienzo de la charla es súper interesante porque hace un poco que cambiemos la perspectiva a la hora de juzgar las respuestas que nos puede dar un modelo de lenguaje, ¿vale? Luego sigue y da una definición que me ha gustado mucho, y es que dice que los grandes modelos de lenguaje son modelos de enegramas en esteroides, ¿vale? Entonces, Paco, no sé si quieres recordar un poquito qué eran los enegramas. Hicimos un capítulo en la primera temporada, creo que fue, la segunda, no sé, sobre la historia de los modelos de lenguaje, y ahí hablamos más en profundidad, pero una pincelada. Sí, sin problema. Podéis ir a escuchar el capítulo si queréis saber más, pero vaya, los modelos de enegramas no son más que un modelo que te dice cuál es, dada una secuencia de n-1 palabras, por ejemplo, si es trigramas, sí, tendrías 2 palabras en la entrada, y lo que te dice es cuál es la probabilidad de que le siga una tercera cualquiera de tu vocabulario. Ya aplicado a modelos de lenguaje como los que se ven en este caso, tipo como los de ChatGPT, pues trabajan con tokens en lugar de con palabras, pero es la misma idea. Claro, entonces el tema es que los modelos de enegramas clásicos lo que hacen es aprender una tabla de probabilidades. Combinan pues todas las palabras en primer lugar y todas en segundo, y con eso pues tienes tu distribución de probabilidad. Pero claro, esto escala muy mal porque al final escala exponencialmente con el número de palabras, por lo cual es completamente explosivo. Entonces, pues sí, modelos de enegramas... Ya se usan redes neuronales para mejorar ese comportamiento. O sea, modelos de enegramas clásicos, Paco, yo creo que se llegaron a hacer quizá como mucho hasta 5 o no mucho más. Yo he llegado a ver más, pero claro, ya no con palabras, igual con toques más pequeños. Sí, con un vocabulario más pequeño, claro. Entonces, al crecer tan rápido esa tabla, pues una manera de seguir teniendo ese enfoque de enegramas, pero no tener una tabla enorme, es utilizar un modelo que aproxime esa tabla. Entonces, al final, los modelos de lenguaje realmente es que son eso. Cada uno tiene su tamaño de contexto, que son los enegramas que pueden utilizar a la hora de hacer las predicciones. Y pues a mí esta definición, la verdad es que me encantó. Pues eso, los modelos de lenguaje son modelos de enegramas en esteroides, porque son enormes, ¿vale? Bueno, luego sigue la charla y también otra reflexión que hace, que yo creo que la había visto en algún lado, es la de que cuando tú haces un proceso de compresión de los datos, como puede ser cuando tú coges todo Internet y lo comprimes en un modelo de lenguaje, ese proceso de compresión conlleva algo de generalización, ¿vale? Al final tú estás aprendiendo a resumir los datos, entonces cuando te lleguen datos nuevos vas a poder trabajar, vas a tener una cierta generalización a esos datos nuevos, simplemente por el hecho de haber hecho una compresión de esos datos. Vale, entonces, un poco volviendo al tema del razonamiento, que al final es el meollo de la charla, lo que comenta el profesor Subarao es que cuando le hacemos una pregunta a ChatGPT sobre razonamiento y nos responde bien, hay muchas veces que si tú haces pequeños cambios a esa pregunta, pues utilizas un vocabulario un poquito más raro, sustituyes algunas palabras por otras, entonces empieza a fallar, ¿vale? Y él lo que dice es que falla
porque no puede recuperar de su memoria cuál era la respuesta memorizada que nos había dado antes. En cuanto empezamos a cambiar un poquito la pregunta, falla con bastante rapidez, ¿vale? Y esto también me viene a la memoria una charla que dio Cholet, porque pues se ha hecho muy famoso últimamente el prompt engineering, que al final es buscar la manera de preguntar a los modelos de lenguaje para que funcionen mejor. Entonces, Cholet, que también es un poco pues filósofo y un poco en la misma corriente que reenfoca el prompt engineering desde otra manera, ¿vale? Entonces, él dice que el lado oscuro del prompt engineering es que tú puedes, o sea, para cualquier pregunta, tú puedes reformular esa pregunta de tal manera de que una persona la va a contestar bien, pero un modelo la va a contestar mal. Que es un poco lo contrario del prompt engineering, que es que, vale, ChatGPT te ha contestado mal, pero si le das la vuelta a la pregunta, te va a responder bien. Entonces, ese cambio de perspectiva también me parece muy interesante. Vale, otra cosa que comenta es que nadie entiende realmente la cantidad de datos que hay en Internet. O sea, Internet es inabarcable para la mente humana, no sabemos toda la información que hay. Y un ejemplo muy curioso es, pues si recordáis, cuando empezaron a salir los modelos de lenguaje, una cosa que se solía enseñar como llamativa o como prueba de inteligencia era que le contaban chistes y le pedían que explicara los chistes a los modelos. Entonces eso se veía como algo pues muy inteligente, el poder explicar esos chistes. Y resulta que comenta Subarao pues que en Internet hay páginas web donde se dedican a explicar los chistes, ponen el chiste y luego te lo explican. Entonces pues un poco como moraleja de: es tan grande Internet, estamos entrenando con una cantidad de datos tan masiva que hay que ser muy cuidadoso y muy riguroso cuando vayamos a evaluar los modelos, porque es que es tal la cantidad de datos que ha visto en el entrenamiento que quizás pues lo que hemos percibido como inteligencia realmente no tiene nada que ver con eso, simplemente que aunque nosotros no lo conocemos, pues hay una web de un tío raro de Estados Unidos que se ha puesto a explicar todos los chistes del mundo. Un chiste que se explica no es un buen chiste. Vale, entonces esto es un poquito como para bajar de los altares a los modelos de lenguaje y luego pues él intenta sacarles la parte buena, ¿vale? ¿Y qué comenta Subarao que son buenos los modelos de lenguaje? Pues él lo que cree que es su punto más fuerte es la creatividad, ¿vale? La generación de ideas, ¿vale? Para generar buenas ideas hace falta tener un conocimiento muy amplio de muchos temas distintos, pero tampoco hace falta tener mucha profundidad en cada tema. Entonces, eso es probablemente el punto fuerte de estos modelos, que como los has entrenado con todos los datos de Internet, pues realmente conocen un poco de cada cosa de cada tema que hay en Internet y pueden llegar a, pues eso, a encontrar relaciones entre en sus pesos que pues para una persona quizá pueda ser más complicada de encontrar, ¿vale? Entonces lo que comenta es que el mejor uso para los modelos de lenguaje es el de generar ideas nuevas, ¿vale? Y por contra, las personas somos buenos en verificar si una idea es correcta o no, ¿vale? Un modelo de lenguaje va a generar un montón de ideas, muchas no van a servir para nada, pero las personas somos buenos en poder verificar esas ideas, ¿vale? Entonces, hace falta los dos procesos, hace falta el proceso de crear ideas y de verificar que esas ideas son válidas, ¿vale? Entonces, Subarao comenta que un modelo de lenguaje puede ser bueno para verificar el estilo de un texto, pero son malos a la hora de verificar si una cosa es correcta o no, ¿vale? Y esto pues seguramente lo habréis visto muchas veces. Tú le haces una pregunta a ChatGPT
y aunque te la responda mal, si tú le dices, ¿estás seguro de que esto está bien? Pues la siguiente respuesta te dice lo contrario y ni se inmuta, ¿vale? No tienen esa noción de cuándo algo es correcto y cuándo es incorrecto, ¿vale? Entonces, él lo que propone es utilizar modelos de lenguaje junto con verificadores externos, ¿vale? Pues que un verificador externo pues podría ser simplemente un entorno de Python, un terminal de Python. Entonces tú le pides a ChatGPT que resuelva un problema escribiendo código Python, ChatGPT te va a generar código y muchas veces ese código va a ser incorrecto. Pero si tú le das un terminal que puede verificar ese código, que puede sacar un error, pues eso realimenta al modelo y es capaz de conseguir mucho mejor resultado que el modelo por sí solo, que no va a ser capaz de poder saber si algo es correcto o no. Por poner el punto gracioso, ¿cuál sería la probabilidad de que genere un programa que borre absolutamente todo el disco duro e intente verificarlo? Sí, no nos ha pasado a nadie nunca. Yo alguna vez he probado a hacer rm-rf barra, pero ¿Siendo sudo? sin sudo y con un sudo y... Eso pruébalo dentro de un Docker, que es divertido. Como hace pop. No lo hagáis, por favor. Bueno, entonces esto sería un poco el resumen a grandes rasgos de la charla del profesor Subarao. Y pues eso, él lo que propone es utilizar los modelos de lenguaje en lo que son buenos, que es pues eso, generando ideas, ¿vale? Y luego utilizar herramientas externas para verificar, ¿vale? Que es la combinación óptima. Y bueno, pues tiene algunos papers. Esto al final, este conjunto, él lo llama LLM módulo. Y bueno, pues os recomiendo mucho la charla porque eso, es un hombre con mucho sentido común y prácticamente todo lo que se habla en la charla pues es interesante. Vale, entonces este es un poco el punto de partida. Aquí un poco la conclusión es que los modelos de lenguaje no son capaces de razonar, que simplemente lo que hacen es, pues han memorizado un montón de respuestas o de programillas y los utilizan para respondernos, ¿vale? Pero realmente si tú le cambias un poquito la pregunta, le cambias un poquito los datos, enseguida fallan, ¿vale? Vale, entonces después de esto, yo creo que hace 3 semanas hubo un escándalo en Twitter, no sé si estáis al tanto. 12SV también sacó algunos vídeos sobre un modelo que se llamaba el Reflection, ¿vale? Y este modelo lo había entrenado un hombre que se llama Matt Summer, que básicamente decía que había cogido el modelo de Llama de 70 billones de parámetros, que lo había reentrenado y que conseguía razonar mucho mejor que todos los modelos de lenguaje propietarios, pues ChatGPT, Claude, Gemini y todos los que hay, ¿vale? Entonces, él hizo el anuncio y enseñaba un poquito el prompt, ¿vale? Y entonces en el prompt tenía algunas cosas que podríamos llamar novedosas, como que el modelo de lenguaje, en lugar de respondernos directamente, primero se le daba un cierto tiempo para pensar, o sea, tenía como unos bueno, no sé llamarlo tokens o unos apartados en los cuales se está pensando que se podrían ocultar al usuario. Luego tiene otra etapa en la que reflexiona, que analiza un poco lo que ha pensado, y una última etapa en la que ya te responde, ¿vale? Entonces podría darse el caso en el que hubiera varias etapas de pensar, reflexionar, hasta que en la reflexión piense que vale, la respuesta es correcta y ya voy a dar la respuesta final al usuario, ¿vale? Entonces esto como concepto parece bastante interesante y razonable, porque uno de los defectos o males que se les suele achacar a los modelos de lenguaje es que te responden igual de rápido si la pregunta es muy complicada que si la pregunta es muy fácil. Entonces aquí como que se le daba tiempo para pensar, ¿vale? Entonces
lo cierto es que él hace este anuncio en Twitter, pone una tabla con distintos valores de benchmark en los que parece que su modelo es súper bueno, y dice, oye, este modelo lo voy a liberar open source, y además la semana que viene voy a publicar un paper contando cómo hemos entrenado este modelo, ¿vale? Entonces, claro, sale este paper, sale este anuncio y la gente se vuelve loca y parece que es una revolución, ¿vale? Está todo el mundo pues muy entusiasmado, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que pues luego Matt sube un modelo a Hugging Face y la gente se lo descarga y los resultados son pues iguales que el modelo original, que el modelo de llama de 70 billones de parámetros. No se aprecia ninguna mejora. Y entonces Matt dice que se le ha corrompido, pues no sabemos si al subirlo o en el disco duro o no sé qué, ¿vale? Luego levanta una API y la ofrece a distintas personas, entre ellas 12SV, que la estuvo probando, y parece que funciona muy bien, pero luego empieza a salir gente que ha tenido acceso a la API, porque realmente a la API tuvo acceso muy pocas personas, que dice que detrás de la API estaba Claude, o sea que estaba recibiendo la llamada de esas personas, la envolvía con un prompt, pues de lo que hemos hablado, de reflexionar, pensar y responder, y llamaba a Claude con ese prompt, ¿vale? Y de ahí la gente se empieza a volver loca, empieza a oler todo un poco mal. Ahí pues 12SV se metió un poco a defender a Matt, pues porque habían estado hablando ellos y creía que iba de buena fe, ¿vale? Y bueno, pues al final a día de hoy seguimos sin tener el modelo, ¿vale? Tampoco han publicado el paper, que quizás pues es todavía más sospechoso, porque el paper pues la metodología en sí la podías haber publicado sin ningún problema, ¿vale? Y nada, pues un poquito como lección, pues cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, pues necesitamos pruebas muy fuertes para verificarlo, ¿no? Un poquito como lo que nos pasó con Rabbit aquí también en la tertulia, que... No me lo recuerdes, por favor. No hurgues en la herida. Ya veníamos nosotros un poquito aprendidos, pues eso. Si una cosa es muy buena, dame unas pruebas muy claras para ver que algo es verdad, ¿vale? Pero bueno, pues esto sembró un poquito esa idea de que quizás se podían entrenar los modelos de lenguaje de alguna manera para que razonaran mejor. Y una pregunta, Guillermo, no sé, alguna cosa que se me ha venido a la cabeza. Claro, sí que llegó a subir un modelo a Hugging Face, has dicho, ¿no? Sí. ¿Y qué diferencia había entre ese modelo y la API que has dicho, a la que tuvieron acceso pues estas poquitas personas? Claro, la diferencia con el modelo de Hugging Face es que todo el mundo se lo puede descargar. Ajá. Y lo puedes verificar externamente. Ajá. Pero una API no hay manera de verificarlo. Yo puedo generar una API y puedo ser yo mismo el que estoy aquí en mi ordenador respondiendo a las preguntas que me hacen a la API. Es completamente opaco. Vale, o sea que no se sabía, claro, con la API no sabes realmente lo que hay por debajo. No hay manera. ¿Y por qué empezaron a sospechar de que estaba Claude por detrás? Pues no recuerdo exactamente el detalle, pero si tú le preguntabas al modelo qué modelo era, pues te decía que era Claude. Y eso no tenía ningún sentido, porque el modelo de base era Llama. Entonces, que siendo el modelo de base Llama te diga que es Claude, hombre, no es imposible, porque igual en internet pues ya hay páginas web donde te dice soy Claude, pero es muy raro, es muy improbable. Sí, creo que la gente estuvo haciendo pruebas de prompt engineering, intentando sacar información del modelo, de cómo había sido entrenado tal, y al final terminó escupiendo, confesando el modelo. No soy quien digo ser. Vale, entonces, a la semana de este fiasco de Reflection, OpenAI lanzó O1, que es su nuevo modelo que mejora mucho las capacidades de razonamiento respecto a GPT-4, ¿vale? Y pues podríamos decir que aquí hemos cambiado de paradigma, ¿vale? Luego volveré un poco sobre si realmente hemos cambiado o no, pero sí que han intentado hacer ese cambio,
¿vale? Entonces, al final han tomado GPT-4, que es un modelo de lenguaje, y lo han reentrenado para que sea un modelo que razone, ¿vale? Entonces, pues eso, pasa un poco de mutar, porque al final el modelo de lenguaje está entrenado con todo Internet y el modelo de razonamiento está entrenado con una base de datos solo de razonamiento, ¿vale? Aunque partes del modelo de lenguaje, pero digamos que lo has transformado en una cosa nueva, ¿vale? Entonces, en un montón de benchmarks de benchmarks que requieren algo de razonamiento, pues tipo matemáticas, ciencias, programación, se observan mejoras muy notables respecto a GPT-4, ¿vale? Una cosa interesante que, a ver, un aviso que se me ha olvidado hacer, y es que realmente todo lo que voy a comentar ahora es muy especulativo, porque la información que ha dado OpenAI es mínima, ¿vale? Dan muchos números, muchas evaluaciones, pero respecto a cómo se ha entrenado, prácticamente no hay nada, cero, por lo cual estos son hipótesis pues más o menos educadas sobre lo que creemos que se puede haber hecho, ¿vale? Bueno, nunca habían dado nada, ¿no? ¿OpenAI? Sí, hasta GPT-3 eran bastante abiertos. Pero ya cuando fueron un poco más populares, a partir de GPT-3,5, Sí. ¿no? A partir de ahí... Sí, pero nunca no sería correcto. O sea, ¿Sí? de GPT-3 para adelante se ha vuelto mucho más secretista y los otros laboratorios lo mismo. Google también se ha vuelto mucho más secretista. Ya. Pero hubo una época en que OpenAI, por eso se llama OpenAI, que Ahora es Close the AI. Eso es. que vi un Twitter muy bueno que, bueno, pues eso, decía, de los creadores de OpenAI, que ya sabemos que OpenAI a día de hoy ya no es nada open, ahora viene Safe Superintelligence, que la ha creado Ilya Sutskever. Así que, ¿cómo puede acabar la cosa? Bueno, entonces, vale, pues eso, va a ser muy especulativo. Sí, Víctor. Tengo una pregunta. O sea, ¿está confirmado que es el modelo ChatGPT-4 y que ha sido reentrenado? ¿O lo de la cadena de pensamiento? O sea, podría ser una integración realmente. Tú coges al modelo y dame el output, haces un for, lo iteras. Está confirmado. Eso sí que lo han dicho. Es un reentrenamiento. Yo creo que bastante intensivo en cómputo. O sea, tú no podrías coger GPT-4 y con unos prompts y llamarlo muchas veces, eso no funcionaría. Y enseguida veremos un poquito por qué. Vale. Entonces, con este nuevo modelo de razonamiento, lo que han descubierto son dos nuevas leyes de escala. ¿Vale? Antes sabíamos que si cogíamos un modelo y lo entrenábamos por más tiempo en una base de datos más grande y con un modelo más grande, pues cada vez conseguíamos mejores modelos, ¿vale? Esa era la ley de escala típica. Y ahora lo que se ha visto es, por una parte, que cuanto más tiempo de inferencia utilices, mejores resultados vas a conseguir. Esto sería equivalente a cuanto más tiempo le dejes pensar al modelo, puede llegar a un resultado cada vez mejor, ¿vale? Y también en este segundo entrenamiento, en el que transforma ese modelo de lenguaje a un razonador, se ha visto que cuanto más tiempo lo entrenas, cada vez razona mejor y mejor, ¿vale? Entonces se añaden estas dos nuevas leyes a la que ya había antes, ¿vale? Por lo cual, pues el cómputo pasa a ser todavía más importante de lo que era hasta ahora, ¿vale? El que más cómputo tenga, pues va a conseguir un modelo, no sé decir más inteligente o por lo menos más hábil, ¿vale? Que los otros, ¿vale? Vale, entonces, ¿por qué te comentaba Víctor que esto no lo puedes hacer con GPT-4? ¿Vale? Pues un poquito lo hilamos con el vídeo de Subarao, en el sentido de que los modelos de lenguaje no son buenos a la hora de decidir si una cosa es correcta o no, ¿vale? Y al final, lo que está haciendo el modelo de O1 es, pues por ejemplo, tú le haces una pregunta y pues lanza la misma pregunta 100 veces en paralelo al modelo para que
genere 100 respuestas distintas, ¿vale? Luego hay que encontrar cuál es la aguja en el pajar, cuál es la respuesta correcta de esas 100. Eso GPT-4 no sabe hacerlo. Es malo a la hora de identificar cuál de esas 100 preguntas es la buena. En cambio, este modelo es bueno. Es muy bueno en ello porque, de no serlo, estas leyes de escala no existirían. Tú podrías generar 1.000.000 de respuestas, pero si no eres capaz de luego filtrar lo bueno de lo malo, no vas a poder seguir mejorando. Entonces, esa es una de las cosas que han tenido que hacer en ese entrenamiento, el mejorar esa capacidad a la hora de identificar que una cosa es correcta y cuál no, ¿vale? A ver, yo lo he probado en alguna de las tareas de la Abstraction and Reasoning Challenge, que es el concurso de Cholet que estoy participando, y algunas veces acierta y lo hace muy bien, pero en otras falla clamorosamente, ¿vale? Y lo que me dejó un poquito chascado es que sigue alucinando, ¿vale? Yo pensaba que en este cambio de paradigma de modelo de lenguaje razonador, esas alucinaciones iban a desaparecer, pero yo he visto que no, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo le o sea, por entender que sí. Igual tú habrías esperado que si entre esas 100 opciones no existe la aguja, que puede ser una de las opciones, pues que identifique, ¿no? Es decir, igual ninguna de las 100 es la que me toca, y entonces poder dar una confianza. O sea, te doy un ejemplo muy concreto, ¿vale? Yo le estaba dando un ejemplo de la tarea, ¿vale? Y le estaba pidiendo que generase código Python para resolver esa tarea, ¿vale? Entonces, yo cogía ese código y lo ejecutaba en mi ordenador para verificarlo, ¿vale? Y vi que tenía un error. Y dije, oye, verifica ese código que es incorrecto, porque yo lo he probado, ¿vale? Y él me dijo que lo había ejecutado y que funcionaba. Y yo sé que O1 todavía no tiene acceso al terminal, como si tiene GPT-4o. Entonces es que se lo había realmente, o sea, no era tanto el buscar la hoja en el pajar, sino que se lo había inventado, que yo le había pedido una cosa que sabía que no podía hacer y el mamón del modelo me decía que sí. Igual es algo que ha visto muchas veces en internet. Prueba ese código que no funciona. En mi ordenador funciona. En mi ordenador. Pues. Yo tengo la impresión, o sea, a mí me ha pasado eso mismo que te ha pasado a ti, Guille. Me ha pasado, probando el modelo, he estado dándole caña esta semana. Sí. Y le he pedido, oye, dame este snippet de código Python para resolver esta tarea. Me lo da, lo leo, lo reviso y digo, aquí hay un error seguro, sin ejecutarlo. Y le digo, oye, ¿no debería ser esto así? Le he incluso orientado a dónde es porque en los modelos anteriores de GPT-4 tú le decías, oye, esto está mal, y te daba la razón porque lo cambiaba, pero bueno, hacía eso. Y ha seguido mintiéndome a la cara, diciéndome, no, esto es así seguro, es fantástico. Y le digo, vale, voy a ejecutarlo. Igual el que me equivoco soy yo. Lo ejecuto, no, pongo mi arreglo, funciona y... O sea, me da la impresión de que puede ser un salto significativo en la mejora, pero que también o ha aprendido a mentir o ha aprendido a estar convencido de que es la respuesta correcta y puede no serlo. Entonces, no solo tenemos las alucinaciones de antes, sino que ahora además está convencido de que no está alucinando. Es un problema, o puede ser un problema para seguir por este camino, creo yo. Ahora alucina generando las respuestas y verificándolas. A ver, en el fondo es algo, o sea, igual sí que se está acercando a la singularidad, es algo muy humano, creerte más inteligente y ser más soberbio, ¿no? O sea, eso. Totalmente. Bueno, entonces, pues para mí esto me ha decepcionado un poquito, porque, pues eso, es un cambio de paradigma, pero a medias, porque todavía, pues esas alucinaciones, que al final es, pues, el alucinar es el no saber distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto, que es un poco el problema de los modelos de lenguaje. Pues con estos razonadores está claro que ha habido un salto cualitativo. Yo eso te iba a preguntar, o sea, si crees que realmente los resultados con esto son mejores, sí, o que no merece la pena. Eso está claro, eso está claro, que la mejora es evidente, pero sin embargo siguen teniendo los mismos puntos débiles que tenían los modelos de lenguaje. O sea, ya, porque yo justo también lo he probado, porque esto que lleva disponible las últimas 2 semanas o una cosa así. Sí, 2 semanas, semana y media. Sí, sí. Yo también lo he estado probando y a mí justo me ha pasado
un poco lo contrario, que me decía una cosa, yo le decía que no, esto está mal, esto no es así, y solamente puedo contarlo con un ejemplo, ¿vale? No lo he hecho más, pero además sí que era un problema, diría que relativamente complicado, y decía, oye, que esto está mal, que esto no funciona, y decía, no, y me lo explicaba con un poco más de profundidad, y luego efectivamente el que tenía razón era el modelo, ¿no? Entonces yo sí que me había llevado una buena impresión de esto, insisto, con la inmensa cantidad de un intento que he hecho, y a mí por lo menos me había dejado bastante contento. Y yo por lo menos sí que desde el punto de vista del usuario diría que a mí no me importa el hecho de que tarde más en contestar, incluso diría que me ha gustado ver y leer los razonamientos que va haciendo el modelo, y si luego efectivamente me contesta un poco mejor, ¿no? O sea que yo desde luego intentaría seguir tirando por ahí, porque a mí por lo menos mi experiencia es que no me importa invertir esos 10-15 segundos extra si la respuesta que me da evidentemente es mejor. Pero dado el modo de funcionamiento que nos has explicado, Guille, Sí. ¿se puede considerar esto que está razonando pensando? Porque de normal GPT-4 lo que hace es maximizar la siguiente palabra, ¿no? Va por donde tenga que ir y te da una respuesta. Puede ser válido o no. Ahora tenemos un modelo más especializado donde coge 100 posibles caminos y selecciona el mejor. Pero realmente el mecanismo que hay por debajo es... Te voy a decir lo más probable, lo que yo considero más probable, que no tiene que ser lo más correcto. Entonces, a largo plazo no sé si esto va a ser algo que se solucione o que se pueda considerar que está razonando, porque para mí no está razonando, simplemente está buscando con más amplitud una respuesta, intentando ver la correcta, pero no es razonar para mí. Claro. O sea, al final el problema de poder distinguir si un modelo razona o no es el que hemos comentado al principio, esa imposibilidad de saber si ha memorizado la respuesta o no. Entonces la única manera de poder medirlo pues es en problemas nuevos, privados. Al final es un poquito la filosofía de Cholet cuando hizo el Abstraction and Reasoning Challenge. Es un conjunto de problemas que solo conoce él, están basados en unas reglas que son conocidas, pero los problemas solo los sabe él y son privados. Entonces, si tú eres capaz de funcionar bien en ese dataset, pues hay bastante evidencia de que has razonado, porque necesitas razonar para resolver esos problemas. Entonces, por ejemplo, en ese dataset O1 está resolviendo el 21% de los problemas, cuando GPT-4 pues igual resolvía el 5%. O sea, ha habido una mejora, pero hasta el 100% todavía falta mucho. A ver, me parece súper interesante lo que comentabas, Víctor, y bueno, también me parece muy interesante las reflexiones del primer apartado que hacías, Guille, del profesor este. Porque creo que realmente en el fondo, para lo que persiguen estos modelos, da igual si es que está pensando o está razonando. Yo, por ejemplo, este verano he estado pensando bastante en algo que es muy parecido a esta cuestión, que es si estos modelos generativos crean o recrean. Y en el fondo, un poco a la conclusión que yo llego con mi intuición, es que da igual, o sea, que nos importa a nosotros por nuestro pensamiento humano, pero el modelo, y esto es mi intuición y lo que estoy pues muy convencido, pero pues entiendo que no tengo pruebas para dar, sino mi convencimiento que es, o sea, estos modelos no tienen ningún tipo de conciencia, ni ningún tipo realmente de razonamiento a lo que pensamos los humanos. Lo que sí que está claro es lo que también mencionaba el profesor y que has citado, Guy, que me parece muy interesante, de que lo puedes entender como la capacidad de generalización. Entonces, con estos reentrenamientos y este nuevo approach, lo que se está consiguiendo es que problemas que sí que exigen una mayor capacidad de generalización y que no es solo lo que los humanos haríamos memorizando, pues con estos acercamientos estás consiguiendo mejores resultados. El mecanismo interno que están siguiendo, yo no lo aventuraría que es como un razonamiento humano, sino que estás forzando técnicas
que con cierta inspiración, como hacemos los humanos, pues igual que llamamos redes neuronales a las redes neuronales de la inteligencia artificial y que tienen una inspiración, lo que decíamos los humanos, pero no recreamos el cerebro. Pues esto es un poco lo mismo, te inspiras en cómo razonamos los humanos, aunque esto no razone. O sea, un poco, ya hablamos en la tertulia en algún episodio, ¿no?, de la caja china de Shirley. Pues esto es un poco lo mismo. Tú le inspiras, aparentemente está razonando, y en el fondo, en el objetivo que persiguen, si es el objetivo de dar una mejor respuesta a problemas pues complejos, pues lo está haciendo muy bien. Lo mismo en lo de creación y recreación. O sea, ¿qué es la creación pura? ¿Quién fue? Pues en pintura el que primero vio el cubismo, en música el que rompió con la tonalidad. O sea, es que muchos humanos igual ni siquiera somos creadores puros, somos en su mayor parte recreadores. Entonces me cuadra muy bien lo que comentaba el profesor y que recalcabas, Guille, de que te dan muchas opciones, muchas más de las que un humano por sí solo pues igual daría, y es una herramienta sobre la que tú apoyarte para dar ese elemento creativo final o ese elemento de razonamiento final, y que igual pues eso no lleva a una inteligencia artificial general, pero es que igual ese no tiene que ser el objetivo, y el objetivo es pues que te ayudan a resolver pues problemas concretos. Ya por terminar, ayer mi hermana me vino emocionada con la IA porque empezaba un curso y me dice, pues magia, ¿no? Y yo digo, hermanita, o sea, me podías haber hablado de esto hace años, pero bueno, pues ahora es el momento, pues vale. Entonces estaba muy emocionada, y a ella es médico, pues a ella como médico sí que pues estaba interaccionando con ChatGPT 4, y sí que las preguntas que le estaba haciendo no como para que le diera la solución como médico, pero sí que era una herramienta más en la que apoyarse, pues como una base de datos, o bueno, con ciertos, y le era útil. Pues si nos sirve para ser herramientas cada vez más y más útiles a los profesionales, a la gente, a la humanidad en su conjunto, pues genial. Pero mi intuición es que esto no es lo mismo que estar creando una inteligencia artificial general, y que no es lo mismo que tenga una conciencia y que esté siguiendo ese razonamiento. Sí, yo creo que hay que verlo así, ¿no? Sí. Vale, entonces, ¿cómo creemos que se ha entrenado O1? ¿Vale? Entonces, punto 1. Yo creo que para poder entrenar el modelo necesitas verificación externa de los resultados, ¿vale? Lo que habíamos hablado del vídeo anterior, ¿vale? Entonces, yo creo que se le ha pedido a GPT-4 que resuelva problemas sobre los que ya se conoce la solución. Pues, por ejemplo, problemas de matemáticas sobre los cuales sabemos el resultado, ¿vale? Entonces, tú le puedes pedir a GPT-4 que resuelva el problema y que te explique muy bien cómo ha llegado a la solución, ¿vale? Entonces, una vez ha hecho esto, puede haber dos opciones. Puede ser que haya acertado. Entonces, si ha acertado, ese razonamiento lo puedes utilizar para entrenar, ¿vale? Aunque se sabe que hay veces en las que con un razonamiento equivocado puedes llegar a una respuesta correcta, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer que eso es una fracción pequeña y que se puede obviar, ¿vale? También es cierto que hay técnicas, y OpenAI tiene papers publicados en ese sentido, en las cuales entrenaban modelos para poder verificar que cada paso es correcto, ¿vale? Entonces, igual han podido también utilizar eso para que de alguna manera validar una cadena de razonamientos, ¿vale? Entonces eso, si se ha acertado, perfecto, lo cogemos y para entrenar, ¿vale? Si se ha equivocado, yo creo que también se puede utilizar esa información, ¿vale? Tú le puedes decir a GPT-4 que analice esa respuesta, que analice si es correcta o no, y si es incorrecta, que lo corrija y que dé una respuesta nueva, ¿vale? Entonces, si la respuesta nueva es correcta, pues eso también nos vale para entrenar. O sea, utilizaríamos solo la parte en la que analiza y corrige, lo otro no lo utilizaríamos para entrenar, simplemente sería contexto, y de esa manera hacemos como un doble objetivo el entrenamiento. Entrenamos en las respuestas buenas y entrenamos las veces en las que es capaz de corregir una respuesta incorrecta, ¿vale? Entonces, mi teoría es que los tiros van por ahí, porque de esa manera pues el modelo podría aprender, pues por una parte a razonar correctamente,
y a detectar cuando algo es incorrecto y corregirlo, ¿vale? Que está bastante relacionado con lo que se suponía que hacía el modelo Reflection, que al final ha sido un fiasco. Pero yo creo que los tiros van por ahí. Entonces, me imagino que esto lo han hecho, ¿no?, en OpenAI, como suelen hacerlo, a una escala enorme, pues para cada problema, pues yo qué sé, pues generar miles de respuestas, quedarse con la mejor, pues eso, en una escala que solo son capaces pues muy pocas empresas. Y yo creo que de esta manera pues han conseguido pues generar este modelo nuevo, ¿vale? Entonces, este modelo mejora sobre todo en aquellos campos en los cuales podemos comprobar que una respuesta es correcta, pues que sería pues programación, matemáticas, análisis de datos, ¿vale? Pero sin embargo es curioso que hay campos como pues la escritura creativa, donde pues si una cosa es mejor o peor, pues es mucho más subjetivo y no hay una manera clara de verificarlo, en el cual este modelo O1 es peor que GPT-4, ¿vale? Y eso pues dice bastante de cómo se ha entrenado el modelo, ¿vale? Bueno, ya por terminar, había habido pues bueno, no sé si noticias o charlas de gente de OpenAI en los cuales decían que el siguiente modelo iba a ser mejor que un estudiante de doctorado, ¿vale? Y eso se ha repetido bastantes veces, que GPT-4 era pues como el del instituto o al final del instituto, y que el siguiente modelo iba a ser ya el estudiante de doctorado, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que lo han repetido en esta publicación, pero en algunos sitios lo han matizado un poquito, que dicen que aunque es mejor que un estudiante de doctorado promedio en este benchmark, eso no significa que es mejor en todas las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, hay pues un poco de crédito porque realmente es así, que O1 sea capaz de resolver problemas que algunos estudiantes de doctorado no puedan, pues no quiere decir que sea más inteligente. Además, había un vídeo del canal que hemos recomendado varias veces de AI Explain, en el cual comenta una cosa en la que estoy bastante de acuerdo, y es que este modelo tiene unas cotas muy altas de habilidad en algunas tareas, pues por ejemplo problemas para doctorados, pero sin embargo también tiene unas cotas bajísimas de cometer errores tontísimos que ninguna persona cometería. Entonces está un poco entre los dos mundos. A veces es muy brillante y a veces es un desastre completo. Vale, y algún detalle más. Han subido bastante los precios. Había también un tuit muy gracioso. Sam Altman suele hablar en las entrevistas de que la inteligencia va a ser tan barata que ni se va a medir, y sin embargo ha cogido y con este modelo ha subido los precios 100 veces. Pues si comparas, la comparación es un poco tramposa en el tweet porque está comparando GPT-4 o mini con O1, la versión grande, ¿vale? Pero realmente ha habido una subida de precios, ¿vale? Y además, si tenemos en cuenta que las respuestas que va a generar ahora van a ser mucho más largas, porque al final pues tienes esos 100, que no sabemos si son 100, el 100 es inventado, 100 o X respuestas en paralelo a tu pregunta, pues lógicamente van a ser muchos más tokens de salida, ¿vale? Y una cosa curiosa, curiosa, polémica, es que no hacen público cada cadena de pensamiento. O sea, cada pensamiento, cada respuesta de esas independientes no las hacen públicas, ¿vale? Ellos nos dan únicamente un resumen de un poquito qué es lo que ha pensado, ¿vale? Y luego la respuesta final, ¿vale? Y para ello, pues achacan, primero comentan que lo que quieren es que tenga un pensamiento libre y que no quieren que pues pueda haber respuestas no alineadas, entre comillas, sobre lo que quiere OpenAI. Pues eso sabemos un poquito, pues la seguridad, un poco corrección política, pues esas
censuras que le suelen poner a los modelos. No quieren que cuando esté pensando internamente tenga esas censuras. Quieren que piense libremente y luego ya la respuesta le meten esa censura buena. Pero quieren que piense libremente, ¿vale? Entonces, ese es un motivo. Bueno, a mí eso me parece que tiene sentido. Bueno, pero yo lo cojo con pinzas, ¿vale? Porque luego también comentan que también quieren proteger su ventaja competitiva. Pues, por ejemplo, que Anthropic no pueda ver qué es lo que está haciendo por debajo y copiarlo y sacarte Claude o 1 para competir, ¿vale? No obstante, aquí hay un poco de incentivos perversos porque OpenAI te va a cobrar por esos pensamientos que no te va a mostrar, pero te los va a cobrar. Entonces a ti te va a llevar la factura y te va a decir, he estado pensando 2 horas. Pero realmente tú no tienes manera de verificar que eso es así. A ver, bueno, realmente hay un incentivo perverso, pero también OpenAI pues tiene competidores, por lo cual pues suponemos que no va a hacer trampas y hacer que sus modelos de repente empiecen a ser súper habladores y... Pero bueno, ahí está, ¿vale? Solo de que había multiplicado por 100 el precio, es por 100 por cada token generado. El precio es por token. Luego se multiplica por las n. Claro, es que es una doble subida. Te suben el precio del token y además va a generar más tokens. Entonces, habría que ir al caso concreto para ver cuál es la subida respecto a usar GPT-4 frente a 1, pero es una subida considerable, ¿vale? Yo tengo un ejemplo que ya no voy a entrar en detalles por no alargar mucho el podcast, pero bueno, luego pues Subarau, el del vídeo primero, había vuelto a evaluar O1 en unas bases de datos que tiene el de razonamiento y ha visto una mejora también notable, igual que en casi todos los benchmark, y sí que daba datos de precio. Entonces os voy a comentar para que los tengáis en la cabeza por curiosidad. Vale, los tengo aquí. Entonces, a ver, esto no tengo muy claro si es para cada pregunta o para 100 preguntas, ¿vale? Pero bueno, en magnitudes nos vamos a entender, ¿vale? Con GPT-4 costaría $1.20, ¿vale? La consulta. Y si esta misma consulta se le hicieras a O1, subiría $42. ¿Vale? Probablemente sean 100 consultas, pero bueno, el orden de magnitud va a ser ese, pues un 42 de multiplicador de usar un modelo frente a usar otro modelo. Entonces, habrá que ver qué casos de uso tienen sentido. El valor añadido es por 42 veces. Sí. Es que Sí. A ver, también hay que tener en cuenta que pues lo que hemos visto en el último año es que los precios han ido cayendo mucho. Entonces, pues es probable que igual pues el año que viene pues en vez de ser 42 pues sean $4 o menos. Bueno, habrá que ir viéndolo, pero sí, los precios han subido bastante. Y nada, yo creo que esto sería un poquito todo en este viaje que hemos hecho desde pues entender las limitaciones de los modelos de lenguaje hasta este quizás nuevo paradigma que es O1. Y con esto ya nos despedimos. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego, muchas gracias, chao, chao. Un saludo. Adiós, adiósito. Hasta luego. La tertulia de la inteligencia artificial.